¿Cómo pasé de ser una adolescente testigo de Jehová a ser una joven agnóstica durante casi 10 años de mi vida y luego me volví cristiana? Esa es una pregunta que todos me hacen. No es cierto, nadie me pregunta eso. Pero sí me gustaría platicarte de cómo en todo este proceso yo conocí a Jesús. Yo tengo una tía y una abuelita que son testigos de Jehová y ellas en su casa tenían un montón de literatura de los testigos. Entonces yo cuando iba a su casa, yo siendo una niña, pues me encantaba agarrar las revistas, agarrar los libros para hojearlos, para leerlos. Me gustaba mucho un librito amarillo que se llama Mi libro de historias bíblicas y otro que se llama Aprendamos del Gran Maestro. Entonces a mí me encantaba leerlos, me encantaba aprender de Jesús, me encantaba aprender de la Biblia y me llamaba mucho la atención lo que ellos aprendían. Cuando iba yo como en quinto de primaria, mi mamá me inscribió al catecismo. Esto porque mis compañeritas de la primaria estaban también inscribiéndose para hacer su primera comunión y pues yo también quería, ¿no? Entonces me inscribió, pero pasa que hay muchas cosas que los católicos enseñan, que pues no estaban de acuerdo con lo que yo ya había aprendido en la literatura pues, de mi tía y de mi abuelita. Entonces se acercaba la fecha del Vía Crucis y curiosamente coincidía con la fecha de la conmemoración. Yo no sabía qué iba a hacer en ese momento y dio la casualidad que en una de las pláticas de catecismo que tuvieron previas al Vía Crucis abordaron el tema del Día de Muertos y la que estaba impartiendo catecismo dijo que cuando se acercaban esas fechas solían poner altares. Entonces eso como que ya no me latió y yo me acuerdo bien que salimos como un tipo receso ahí en catecismo y me fui a mi casa, ya no regresé. Y desde ahí yo tomé la decisión de empezar a asistir a las reuniones. Mi mamá siempre ha sido muy flexible en ese aspecto, o sea, nunca me prohibió como tal el estar en una u otra religión. Entonces yo tenía la decisión de asistir a las reuniones mientras yo cumpliera con mis actividades en la escuela y en la casa. A mí me encantaba ser testigo de Jehová, me matriculé muy rápido, me hice publicadora a los 14 años y a los 15 años me bauticé. Y me gustaba, solamente que tuve una etapa de rebeldía y obviamente cometí errores que me llevaron a que me expulsaran de la congregación a los 18 años. Yo quería regresar, me esforcé por volverme a preparar para las reuniones, ser constante en ellas, aunque no participara, en prepararme, en tener mi estudio personal, en orar, o sea, profundizar mi relación con Jehová. Todo eso te lo digo cuando yo estaba viviendo allá con ellas. Cuando yo me regreso a vivir con mis papás es cuando me da un choque de realidad bien grande porque es bien feo que nadie te hable. Y yo me empiezo a enfriar espiritualmente. Es ahí cuando yo comienzo a ver contenido apóstata, bueno, como ellos le llaman, y empiezo a descubrir muchas cosas y la verdad es que me deprimí muchísimo. Creo que solamente una persona que ha estado tan de lleno en una religión me va a entender cuando sientes que tu burbuja se rompe por completo. Fue una etapa en la que yo no sabía qué era bueno, qué era malo, qué era verdad y qué no. Ni siquiera sabía quién era yo porque pues no había una Julie no testigo, ¿sí me entienden? Y me acuerdo bien de una ocasión en la que sentada frente a mi compu en la cocina, yo estaba muy triste, estaba llorando, era de madrugada. Yo le dije a Jehová, nunca más voy a volver a hablar contigo, porque todo esto me está lastimando, todo esto me está hiriendo mucho y ni siquiera me concentro en otras cosas, en trabajar, en mis estudios por estar pensando en esto. Nunca más voy a volver a hablar contigo. Y sí, fue una etapa muy triste de mi vida porque yo lo amaba. Yo amaba a mi Dios, pero ya no podía con lo que me estaba doliendo. Y así, fue un proceso muy difícil, porque empecé a inmiscuirme en temas de la nueva era, del tarot, de los chakras, del horóscopo, a investigar acerca de los santeros, de la muerte. O sea, yo ya me estaba yendo por otros lados y pues no encontré tampoco alguna respuesta. Entonces yo me declaré agnóstica.
No sé si existe o no un Dios, pero si existe, no creo que tenga alguna relevancia en mi vida. Y así estuve a lo largo de casi 10 años de mi vida. Al principio fui como un perrito al que le sueltan la correa y vámonos a tomar decisiones a lo tonto. Cada decisión era más estúpida que la otra. Y pues en ese proceso cometí muchos más errores. Yo me sentía una persona libre, tenía una idea en mi cabeza de fluir. Y eso me llevó a tomar decisiones basadas en el egoísmo, en la avaricia, en no tener en cuenta si estaba o no lastimando a otras personas. Y yo creo que no necesitas una religión para entender que hay cosas que están mal. Durante ese lapso de tiempo, yo salí con alguien que era cristiano. Me invitó un par de veces a su iglesia, pero yo estaba demasiado cerrada a conocer a Jesús. Yo incluso una vez le dije, ¿sabes qué? Mira, tú tienes tu forma de pensar, la respeto, pero yo no creo en eso. Y ya tuve una experiencia previa, yo no quiero ser cristiana. Pasó el tiempo, cada quien hizo su vida y yo conocí al que ahora es mi esposo. En ese tiempo yo pasé por una situación muy delicada en mi vida y solamente en mi mente pasaba: esta situación por la que estás pasando, tú no tenías por qué estar en ella. Yo lloraba muchísimo, yo no era así, yo no crecí de esa manera y ahora mis malas decisiones me tienen en esta situación. Después tuvimos a nuestro bebé, nos casamos y cuando nació mi hijo, lo primero que pensé fue en pedirle a Dios que cuidara a mi hijo, que me diera la sabiduría para ser una buena mamá, para hacerlo bien, para ser una buena esposa. Sé que te dije que nunca iba a volver a hablar contigo, pero escúchame, por favor, cuida a mi hijo. Cuídalo cuando duerme, despiértame en la noche si hace falta, pero cuídalo. Y fue un vaivén espiritual. En noviembre del año pasado yo empecé a tener esa inquietud, esa sensación de necesitar de Dios, de necesitar pues una dirección para nuestra vida, para mí como mamá, como esposa. Acababa de casarme, realmente yo quería tener una base sólida en nuestro matrimonio. Fue ahí cuando yo empecé de nuevo a pedirle a Dios dirección, decirle que pues me guiara, que me ayudara a mí a hacer las cosas bien, a mi esposo también, para que tuviéramos una familia sólida. Y me compré una Biblia, la Nueva Traducción Viviente, porque siento que tiene un lenguaje más actual, más fácil de entender. Empecé por los evangelios, empecé a conocer un poquito más acerca de Jesús y me encantó, porque cuando yo estaba con los testigos sí, me gustaba mucho aprender, pero la doctrina es diferente. Ellos, por ejemplo, no piensan que Jesús sea Dios, y yo lo he entendido que sí es Dios, pues la Biblia misma, aunque no dice como tal la palabra Trinidad, lo da a entender. Y empecé incluso a investigar acerca de las iglesias evangélicas, de las pentecostales, también de la iglesia católica. Estuve aprendiendo muchísimo. Y llegué a la conclusión de que pues no es tanto la religión, la denominación a la que pertenezcas, porque no se trata de una membresía a la que te suscribes, sino de tu relación que tienes con Jesús, con Dios. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, pues de nada sirve que estés en un lugar donde tengas la doctrina perfecta, porque Dios no está contigo. Y al final de cuentas, no sabemos quién tenga la doctrina perfecta. Lo primordial es pues acercarse a Dios, conocerlo, tener una relación realmente personal e íntima con Él. En este proceso llevo muy poco. En el domingo de resurrección yo me bauticé y eso me tiene muy contenta, porque creo que al fin hice las paces con Dios. Yo me encontraba enojada, me encontraba confundida, y ni siquiera por Dios mismo, sino por cosas meramente humanas. Yo lo he dicho, yo no soy el mejor ejemplo de persona a seguir. Sigo aprendiendo, sigo tratando de ser mejor cada día, aprender de Dios, relacionarme de una forma más profunda con Él. Y siento que eso no solamente se refleja un domingo en la iglesia, sino también como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como nuera, como vecina también. Tengo mucho en lo que yo debo de trabajar en mí para poder reflejar a Jesús en mi persona. Y si mi experiencia de alguna forma te sirve a ti para, si estás confundido, no sabes si volver a regresar a Jesús, a conocerlo, si vienes de una experiencia previa y no sabes cómo acercarte, solamente empieza pidiéndole a Dios que te dé dirección, que te ayude a conocerlo, que te ayude a tener una relación profunda con Él. Me siento muy feliz porque siento que he sido de bendición para mi familia. Además, mi esposo me apoya muchísimo. A pesar de que no creemos lo mismo,
Él es la persona que más me ha apoyado en este camino. Y por eso me siento muy agradecida con Dios, porque siento que de alguna forma lo puso en mi camino para yo abrirme camino y tener una buena relación con Él. No sé, pero me gusta pensarlo. Si te gustó este video, pues darle like. Si quieres alguna otra anécdota, la historia de cuando era testigo, de cuando era agnóstica, pues me la puedes dejar aquí y yo con gusto te la platico. Saludos.